Escuchas a Pivot ES, la voz digital de Changemaker Foundation, un podcast transmedia que conecta a profesionales, académicos y a líderes de comunidades rurales, urbanas y del extranjero. Conversamos sobre el quehacer y el bienestar colectivo. Conecta con nosotros a través de www.pivot-es.com y búscanos en las plataformas digitales. Desde Puerto Rico escuchas Pivot ES con nuestro episodio Latin Elephant en Londres. Soy Marieli Rivera y me acompaña la doctora Patria Román Velázquez, directamente desde Londres, quien es investigadora académica, fundadora de Latin Elephant, una entidad sin fines de lucro que promueve la inclusión de migrantes y grupos étnicos en la comunidad urbana de Elephant and Castle en la zona de Southwark. Hola Patria, bienvenida. Hola Marieli, gracias. Estoy tan contenta de saber que las fronteras ya casi ni existen, o por lo menos existen para otros propósitos, pero no para impedir que nos comuniquemos. Así que te comparto, Patria, que este episodio va a estar disponible a través de www.pivot-es.com. Ahora mismo contamos con más de 150 episodios gratuitos digitales en interfaz con Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon y YouTube. Y por supuesto, para conocer más sobre nuestra historia, te invito y les invito a leer nuestro libro en versión ebook e impresa, Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, disponible en librerías locales y nacionales. Estoy súper contenta y agradecida de tu tiempo. Sé que siempre estás ocupada, pero me gustaría, antes de que conversáramos sobre el tema que nos ocupa, una curiosidad de un dato personal sobre ti, y es que pregunto a mi audiencia si tiene algún lugar en el mundo que luego de visitarlo fuese algo tan memorable para ti que tendrías que regresar. Hay varios lugares, entre ellos tuve la oportunidad de poder ir a las Galápagos con la familia y fue una experiencia inolvidable. Te pone en contacto con la naturaleza de una manera muy diferente y muy cercana. Así que sí, me gustaría ir porque tan solo exploré muy pocas, ¿no? De las islas, aunque también entiendo que mejor a veces no ir por la cuestión del cambio climático, ¿no? Y el impacto que tienen las islas también. Ciertamente, es un asunto que debe estar siendo, ¿verdad?, bien latente. Pero fíjate que coincido contigo, es uno de los lugares que yo no he ido, Islas Galápagos, y a mí también me gustaría ir a hacer ese viaje. Pero fíjate, tú y yo, Patria, conocimos en Argentina y fue un encuentro de investigación en comunicación que por supuesto nos conectó. Yo era audiencia, estaba viendo un panel en términos del Congreso en el que estábamos participando y tú estabas presentando. Fue para mí estelar. Yo quedé completamente cautivada. Por supuesto, comentó que estábamos en la actividad de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, conocida como ALAIC, y por supuesto, en este año en particular, la sede fue Buenos Aires, Argentina. Ellos hacen varios encuentros bianuales, así que nos tocará nuevamente, Patria, aunque yo creo que nos veremos antes, pero para propósitos de este congreso, en unos próximos 2 años o menos, volveremos a estar presentando nuestros emprendimientos desde la investigación. Y me parece bien oportuno, ¿verdad?, haberte conocido porque solamente pensar que hay una boricua haciendo patria, que se llama Patria, en Londres, y que me entero que ha fundado una entidad, pues a mí me llamó, por supuesto, demasiado la atención y la curiosidad, y quiero que empecemos hablando de Latin Elephant en Londres y por qué existe. Sí, Latin Elephant, el nombre principalmente
Se debe a que Latin es por latinoamericanos y Elephant porque es en la zona de Elephant and Castle. Y Latin Elephant surge a partir de una inquietud mía, un poco de investigación y que luego es como transferir esas destrezas, ¿no? Que uno adquiere y ese conocimiento que uno adquiere a algo mucho más práctico, pero también muy contextual en el sentido de que se venía dando desde hace más de una década un proceso de revitalización urbana en esa área de Elephant and Castle en la municipalidad de Southwark y los latinoamericanos son el grupo de comerciantes mayoritariamente en esa zona, que es una zona muy concentrada de negocios, pero es también una zona económicamente muy marginada, aunque geográficamente muy céntrica. Entonces, ante esa inquietud fue que se desarrolló un poco Latin Elephant, un poco para informar al principio a los comerciantes y negociantes de lo que estaba sucediendo y luego fue tomando un giro más formal en el que nos inscribimos como caridad en lo que es la Comisión de Charity, ¿no? The Charity Commission, que es la entidad que regula las ONG en Londres. Entonces, eso fue un poco los comienzos de Latin Elephant. Inicialmente para incorporar lo que son grupos migrantes y étnicos en el proceso de revitalización urbana. Y esos son como los objetivos principales de la organización. Y una de las cosas que hemos estado haciendo también es incluir todo lo que tiene que ver con cuestiones raciales y étnicas en lo que son los procesos de planificación urbana en Londres. Entonces, por eso la organización se ha dado a notar muchísimo y hemos sido parcialmente exitosos en por lo menos poner eso en la agenda. Patria, es fascinante escuchar, ¿verdad? Esto que tú nos compartes, porque nos saca de la dimensión tal vez exclusiva de mirarnos en el Caribe, precisamente, que es lo que ocurre cuando estamos inmersas o inmersos exclusivamente desde una óptica de Puerto Rico. Y vemos entonces cómo se encienden estas luces de trabajo, de acción colectiva, de justicia social, de defensa, ¿verdad? De las comunidades migrantes marginadas, comunidades migrantes en general, la etnicidad y a mí me parece esto bien interesante desde la perspectiva de la realidad urbana. Y lo más que me gusta es que has puesto en acción un aspecto que tal vez se observa, pero no es hasta que se desarrolla en un proyecto que podemos verlo, ¿verdad? En sus contextos reales. Sin embargo, has incluido la investigación por ser obviamente una especialista experta doctorada en comunicación y en todo lo que son los estudios culturales también. Y a mí esto me parece fascinante. Yo, desde la realidad tuya especializada en la parte urbana, el urbanismo, que lo has integrado, pues quería un poco que tú contextualizaras ese camino que has hecho para interseccionar la investigación con el trabajo de campo que haces desde Latin Elephant. Sí, yo parto de una perspectiva de comunicación urbana, ¿no? De lo que es la comunicación en la ciudad, una perspectiva que tanto nace en América Latina. Entonces yo traigo esa perspectiva en mis investigaciones, pero también un poco en cómo trabajo con las comunidades de las que soy parte, hasta cierto sentido. Entonces, en ese sentido, lo que yo he venido haciendo un tanto es enfocarme en lo que es la revitalización urbana, pero el impacto de esos procesos en lo que son los grupos migrantes y étnicos y en específico la comunidad de negocios latinoamericanos en Londres. Y un poco mi enfoque es el impacto que tienen comercios muy pequeños y en comercios donde el dueño o la dueña se identifica como de tener un origen migrante o étnico. Nosotros lo que hacemos un poco es poner en el mapa cada uno de estos negocios, porque una de las cosas que sucede es que este tipo de negocios que aunque están muy presentes en lo que son los diferentes centros urbanos, son muy invisibilizados a nivel de números, son muy invisibilizados a nivel de ese mapeo, ¿no? De saber que están ahí, de que las autoridades sepan que están ahí, pero esa invisibilidad se nota también en cómo se hace política, ¿no? Cómo se hacen las políticas urbanas. Entonces, si tú no estás presente o no estás visible en esos espacios y en esos foros, el acceso a la ciudad, a los espacios urbanos, ¿no? Pero también a unos servicios muy básicos, es muy limitado. Y es de esa manera en que yo intento trabajar con la revitalización urbana y los grupos migrantes y étnicos. Me parece súper importante porque, fíjate,
traes una óptica de educar, ¿verdad? A las personas. En este caso, hay una visión general de que cuando migramos lo que vamos es tal vez a crear espacios que no necesariamente los pensamos como de espacios de negocios en otros lugares. Digo que históricamente la realidad es que la gente que ha migrado y tiene los talentos, ¿verdad? Y el desarrollo para crear un negocio, pues lo han hecho. Eso ha sido un elemento histórico. Pero también me refiero a los comentarios, ¿verdad? Tal vez despectivos de cuando migramos. Y yo creo que eso está enraizado en las políticas migratorias que se crean, ¿verdad? En los contextos de los diversos países, continentes. Yo quería un poco que tú, aunque es una pregunta amplia, hablaras de ese contexto europeo en función de la experiencia que has tenido, ¿verdad? Apoyando y trabajando mano a mano y siendo partícipe de esta comunidad, en este caso desde Latin Elephant. Sí, el contexto europeo digamos, Brexit, que es el proceso de salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, y post-Brexit. Entonces, a nivel de políticas, ¿no? Migratorias que inciden en el trabajo que venimos haciendo en Latin Elephant. Pre-Brexit se da toda una cuestión de que es un mercado común, ¿no? De que hay un flujo de productos y de personas también, ¿no? Un movimiento migratorio de los diferentes países de Europa a Londres que en ese sentido propician ciertas condiciones, no sean ciertas condiciones para el establecimiento de negocios y de trabajos en estos negocios también, porque ellos también son empleadores. Ese es un punto importante. Lo que ha pasado entonces con Brexit, que es esa salida, ¿no? Del Reino Unido de la Comunidad Europea, entonces es que nos añade como una capa, ¿no? A lo que era un proceso de revitalización, a una nueva crisis, que era entonces cómo lidiar con nuevos impuestos de aduana, con lo que son importación, exportación de productos, un cambio en la población, porque muchas de las personas también deciden migrar, que esto está también atado a la parte de COVID, ¿no? Que también es otra crisis que se añade a ese contexto, pero donde los consumidores también van cambiando. Es decir, que entonces ese grupo de negocios en Elephant and Castle se ven afectados por lo que fue la reubicación de sus negocios, porque el centro comercial donde estaban ubicados ya está destruido, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos el Brexit, tenemos COVID y ahora todo lo que es la guerra en Ucrania y el costo de vida, ¿no? La inflación en ese sentido. Y sí, es una historia mucho más larga también porque a nivel histórico pues vemos otro tipo de tendencias también que se han venido dando, pero así lo corriente, ¿no? Y lo actual, un poco, esas políticas migratorias inciden un tanto en estos procesos. Además de que también hay una, como tú mencionabas, una tendencia a criticar al migrante, ¿no? Entonces no lo ven como empresario y no lo ven que con ese negocito pequeño se convierte en empleador también, ¿no? Y que puede llegar a ser un negocio grande para las mismas comunidades que representamos, pero también fuera de ellas, y que contribuyen a la cohesión, pero también a la parte cultural y económica de los diferentes centros urbanos en los que están ubicados. Es correcto y me hace pensar, ¿verdad?, en las tantas instancias donde se discute el tema de la migración y que ese punto a veces no es tan de destacar cuando traemos al contexto a la persona que trae un negocio, que con ese negocio también paga sus cuentas y paga lo que llaman los remanentes que envían también a sus países, o sea, le tienen un nombre específico y entonces emplean gente, ¿verdad? Y me parece que esos son aspectos que se quedan como marginados en la discusión. También depende de quién esté estableciendo la narrativa, ¿verdad? Porque si es una narrativa de una política precisamente migratoria para discriminar y para cerrar puertas, pues entonces ahí es que la vamos a ver, ¿verdad? Con más latente el silenciar estos logros, ¿verdad? Remesas, lo que ellos llaman. Y cuando pagan, ¿verdad? Y tienen familia en su país y les envían dinero. Entonces, me parece que esa mirada tuya desde esa perspectiva con el área del dinamismo urbano y viendo entonces cómo se van creando empresas y dentro de las empresas proyectos y proyectos alineados a industrias creativas, a industrias culturales. Entonces es una dimensión completamente distinta de la discusión y un posicionamiento que hasta puede estar
totalmente diferente a lo que se habla en una política migratoria, me refiero. Y eso yo creo que es bien importante porque si tú lo has trabajado desde Londres y lo ves desde algo tan particular como el Brexit, en el sentido de lo que estabas explicando, imagínate en el contexto, ¿verdad? Ya de otra discusión sobre Estados Unidos o una discusión sobre América Latina. Y me parece que es algo que ahí un poco estoy llegando al Caribe, a Puerto Rico, porque estas dimensiones del asunto de comunidades migrantes, etnicidad y realidad urbana se dan aquí también. Se están dando fuertemente en Puerta de Tierra, en Santurce, en la calle Loíza, donde precisamente hay gente de Puerto Rico y no de Puerto Rico, pero que ya son coquís en Puerto Rico, básicamente, que han desarrollado y han montado pequeñas empresas. Y por supuesto está el tema de desterrarlos, ¿verdad? Porque quieren venderle los espacios a multinacionales, grandes empresarios, etcétera. Y no estamos mirando la realidad de cuánto capitalizamos económicamente y socialmente desarrollando estas comunidades, ¿verdad? Y contextualizándolas desde sus realidades también. Así que yo quería saber si esto, estoy segura que sí, pero te ha seducido para crear investigación que puedas alinearlo desde tu experiencia en Londres con otros lugares en el mundo, incluyendo Puerto Rico. Sí, yo he venido un tanto también explorando esta noción de la privatización de terrenos públicos y de espacios públicos y las implicaciones que eso tiene para la población. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que he venido siguiendo en el caso de Puerto Rico, esos reclamos a las playas como espacio público, ¿no? Donde están siendo ocupadas por la población porque están siendo ocupadas, ¿no? Y terreno que se ha usurpado, ¿no? Terreno público que se ha usurpado por hoteles y grandes empresas privadas. Entonces, ese es un asunto que a mí me interesaría muchísimo explorar en el contexto de Puerto Rico y que he venido un poco siguiendo, ¿no? Por las redes sociales y tratando de entender un poco más, ¿no? Qué es lo que está pasando. Además de que si no soy yo quien hace la investigación, me encantaría que otra persona la pudiera hacer y veo que están muy activos y eso me llena de como de mucha esperanza, ¿no? Ver que el pueblo en Puerto Rico está muy activo, que está muy al tanto, que están haciendo, hay muchos planificadores, que arquitectos y todo lo demás que están haciendo este tipo de trabajo. Entonces eso, y hay mucho trabajo comunitario de base también, y eso es muy diferente a cuando yo estaba, ¿no? Un tanto haciendo investigación allá y trabajando y siendo estudiante. Entonces, ese nuevo renacer de reclamo de espacios me parece una buena oportunidad ahora como para retomar en Puerto Rico. Tienes toda la razón. Hay mucha información que tal vez lo que se necesita es un poco de ayuda para organizarla, ¿verdad? Y ponerla entonces al servicio del análisis. Pero sí hay mucho activismo. Y ese activismo ha llevado, yo te diría que en el caso de Puerto Rico tal vez se agudiza desde el huracán María, ¿verdad? Y la realidad que empezamos a vivir y develar cosas que ya existían, pero que fueron como que bien agudas en esos momentos críticos y que han continuado habiendo, incidiendo en momentos críticos desde esta perspectiva, pero sí hay información y tengo que decirte que hay una buena noticia y es que la gente más joven está acercándose al activismo, en realidad no acercándose, son protagonistas del activismo. Entonces eso es algo bueno porque se están cuestionando el por qué las cosas pues tienen que ser como son o como no las han planteado o no las han vendido. Y creo que hay una mirada también de ver si desde la experiencia de Puerto Rico pues están ocurriendo otras experiencias en otros lugares, y están ávidas y ávidos de aprender. Por eso estamos haciendo obviamente este episodio hoy contigo especialmente porque es un gusto para el contenido académico y para el desarrollo de la educación de ciudadanos y de ciudadanas, el conocer qué está ocurriendo en otros contextos que son, ¿verdad? Tienen otros matices diferentes, pero se alinean por asuntos precisamente, pues, lo que estábamos hablando de la marginación, de los temas de cómo mirar acercamientos al pequeño empresario o empresaria que se desarrolla en otro lugar que no es su lugar tal vez de nacimiento. Y entonces de ahí vamos, ¿verdad? Irvanando una nueva conectividad académica tal vez y no nos quedamos solamente mirándonos, como decimos en Puerto Rico, el ombliguito. Yo pienso que tenemos mucha información rica, ¿verdad? Que descubrir y que presentar. Y a mí me daría mucho gusto cuando vuelvas a Puerto Rico, entonces ya hacer tal vez
una actividad dirigida a hablar sobre estas experiencias y compartirla con los otros grupos, incluyendo los grupos que están defendiendo y protegiendo los espacios en las playas, como tú muy bien comentas, los espacios en la calle Loíza, el tema de Puertas de Tierra, que se está convirtiendo en un tema muy crítico cuando lo vamos viendo y vamos explorando lo que está ocurriendo. Y la gente tal vez piensa que es solo en el área metro, pero se están dando también otros posicionamientos en otras áreas fuera del área metro, que estoy segura que en el caso de donde tú estás, Londres, pues también, ¿verdad? Ocurren que hay otras miradas de cómo se mueve la actividad económica, empresarial, negocios de migrantes, etcétera. Y entonces un poco quería que me dieras un poco de las proyecciones que tienes con Latin Elephant, de aquí a estos cambios que también están dirigiéndose con relación a Brexit y cómo tú lo ves. Sí, sí, muchas gracias por esto. Sí, me parece que es un problema, como tú mencionas, un tanto que se da en muchas partes del mundo, que se viene dando en muchas partes del mundo recientemente por todas las condiciones económicas y políticas, ¿no? Latin Elephant ahora mismo lo que está, lanzamos un informe de una investigación que acabamos de terminar, en la que hablamos sobre estas 3, 4, 5 crisis y el impacto que eso tiene en las economías migrantes y étnicas con el caso de los comerciantes en Elephant and Castle. En este sentido, pues eso nos va a dar partida para entonces desarrollar programas de trabajo que miren a las crisis en conjunto y no por separado, que es lo que ha venido pasando, y como que deja cada cosa como que se queda suelta y no se tiene una perspectiva amplia de una crisis que no es una, que son como múltiples a la misma vez, ¿no? Entonces, esa necesidad. Y ahora justo también nos acaban de confirmar un par de becas muy importantes en el que vamos a lanzar. Nos vamos a ir un poco más amplio para cubrir diferentes campañas que trabajan con mercados o con comerciantes, en su mayoría migrantes y étnicos, que también se están viendo afectados o amenazados por su existencia amenazada, ¿no? Por procesos de revitalización urbana y por las grandes corporaciones, ¿no? En ese sentido. La cuestión es aprender un poco de las otras campañas que existen en Londres, pero también generar evidencia contundente para cuando nos llamen a foros de políticas de planificación urbana, tengamos evidencia, pero también que llamemos a otros grupos, ¿no? Para que ellos también participen de todos estos procesos. Un poco ampliar la cobertura que tiene Latin Elephant en tanto a estos temas. Entonces, eso es por ahora lo que tenemos. Genial. Sabes que voy a estar ahora súper atenta a todos estos descubrimientos y estos emprendimientos en la investigación y en el posicionamiento para políticas públicas, ¿verdad? Y estar, como tú dices, al día, actualizados, con los datos en la mano, poder probar, ¿verdad? Que lo que se está diciendo no es un comentario o una opinión, es un hecho que tiene pues estas consecuencias y mira, este es el impacto que esto puede generar y también tenemos estas propuestas de trabajo y eso me parece que es una dinámica súper ágil y súper completa. Yo, por supuesto, quiero compartir con nuestra audiencia para que conozcan la página de Latin Elephant. Así si nos puedes dar la dirección para que la gente pueda conectarse. Sí, es www.latinelephant.org y Latin Elephant en toda una palabra y elephant en inglés con la PH. Exacto. Nosotros lo vamos a poner, Patria, en los comentarios que publicamos en español y en inglés del episodio. Va a estar entonces alineado esta dirección de la página web, porque me encantaría que las personas pudiesen conectar y conocer lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y lo que ustedes hacen, las propuestas de trabajo que han desarrollado, la forma en que involucran a la comunidad, en este caso a los empresarios, empresarias, comerciantes y todo el trabajo, ¿verdad? En conjunto que se hace también para el tema de posicionarnos frente a diversas políticas migratorias y proponer política pública, ¿verdad? En contextos reales. Así que yo agradecida, por supuesto, súper curiosa de cuando publiquen, voy a ser la primera que voy a estar leyendo y explorando esos descubrimientos de ustedes. Gracias por el tiempo. Sé que es preciado, Patria. Muchas gracias a ti por la invitación, Ariel. Les invito a que conecten con nosotros a través de Changemaker Foundation y la aceleradora Pivot, que por supuesto la encuentran a través de www.thechangemakerfoundation.org. Seguimos pivoteando
Hasta la próxima.